aquí yo, Anderson. Vamos a entrar en detalle un poco sobre esto del joven como lugar teológico. ¿Sí? Vamos a manejarlo por diferentes vertientes, desde la vertiente histórica, desde cómo ha sido la configuración a través de la historia de este término de origen latinoamericano, y por último de cómo esto se evidencia en la Scriptus Vivit o en el documento preparatorio el Sino de los Obispos, ¿no? El Sino de los Jóvenes. Eh, Sumamente importante este término, que es, digamos, reciente, lo que cabe, y que es fundamental para el proceso de acompañar a la juventud de cualquier lado. A pesar de que este término tiene origen latinoamericano, eh, es vital para la Iglesia Universal y en cualquier ámbito. El joven como lugar teológico. Hay varios documentos que les he montado, donde primero vamos a evaluar eh, qué significa un lugar teológico y los orígenes. También nos habla un poco de los orígenes asociados a la teología de la liberación. Después vamos a ver los que tuvieron la oportunidad de ver un poco el tema de Monseñor Mariano, de los procesos de pastoral juvenil en Latinoamérica. Bueno, vamos a dar sorbos de lo que nos venía hablando él, de cómo es esto, cómo los documentos latinoamericanos han transformado la visión del joven en esto, en una acción preferencial. María Luisa nos habló de la acción preferencial por los pobres, y ahora vamos a entrar en la dinámica de la acción preferencial por los jóvenes, que van extremadamente de la mano. Luego hablaremos un poquito del proceso sinodal. Ya más adelante tendremos un taller con la licenciada María José Rojas Toselis, que es la directora de esta academia y que al mismo tiempo fue auditora sinodal. Yo solamente voy a dar detalles, sorbos. Y por último vamos a entrar en la dinámica de qué implica acompañar al joven reconociéndolo como lugar teológico. ¿Sí? Esos son los 5 puntos que vamos a trabajar. Pues comenzamos. Lugar teológico. En el magisterio de la Iglesia se nos presentan que hay 12 tipos de diferentes lugares teológicos, ¿no? Algunos pueden ser los escritos de los doctores de la Iglesia, las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia, la historia de la Iglesia, la asociación apostólica, en fin, son muchísimos los lugares teológicos. Eso está colgado en uno de los documentos, por ahí no quiero hacer énfasis. Pero ¿qué significa exactamente lugar teológico? Lugar, geográficamente hablamos a un sitio, a una localidad, a un sector, algo determinado y enmarcado. Eso es un lugar. Teológico, teología, teo de Dios, lógica, logía de lógica, de entendimiento, de comprensión, teología, la comprensión de Dios, la lógica de Dios, como quieran llamarle, si hablamos de etimología. Pero cuando hablamos de esto de teológico es cómo reconocer a Dios, ¿no? Cómo se presenta a Dios. Entonces, un lugar teológico termina siendo un lugar que no necesariamente es geográfico, sino un sector determinado, una parcela determinada, algo marcado que termina revelándonos el misterio de Dios, ¿no? Cómo Dios se va presentando en ello. Parte de esto, de los lugares teológicos, es la experiencia humana. La experiencia humana es considerada un lugar teológico, bueno, por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos va revelando a través de la historia, a través de la vida, y nos presenta esto, que la humanidad en sí es un lugar teológico, que es signo de estudio para ver cómo podemos descubrir el rostro fragmentado de Dios. Cuando hablamos del rostro fragmentado de Dios, no estamos hablando que Dios está roto, no, es que nuestra imagen de Dios está fragmentada como un espejo quebrado, que estamos intentando armar ese rompecabezas. Eso debido al pecado original, a que si al pecar rompimos la semejanza, ¿no?, con Dios, la cercanía, y que bueno, es en la gracia donde Dios se nos revela y podemos realmente ir reconociendo su cara, que esperamos en la resurrección poder estar de nuevo en la semejanza perfecta, en la transfiguración perfecta, en la cara del Padre. Eso se nos habla de un lugar teológico. Pero entonces, ¿por qué? Sí, la experiencia humana en general es un lugar teológico, pero ¿por qué en Latinoamérica surge esto del joven como lugar teológico?
vamos un poquito a historia de la iglesia, ¿no? La iglesia desde la sucesión apostólica ha vivido muchas transformaciones, ¿no? Primero las comunidades, las primeras iglesias, cómo se fueron fundando, cómo se fueron esparciendo por Asia y por Europa, cómo terminó la iglesia de Jesús y este movimiento del cristianismo unido a lo que era el imperio romano de la época, cómo se mezclaron, ¿no? Cómo la iglesia terminó siendo un imperio políticamente hablando, y que tuvo mucha relevancia y mucha importancia en la historia, en la edad moderna. Y bueno, en Europa se evidencia, ¿no? Sobre todo en la arquitectura, cómo la iglesia ha sido parte de este caminar, incluso en los procesos políticos, porque las monarquías estaban vinculadas a lo que es la iglesia, a los reyes, y actualmente se consideran en algunos países que tienen reyes, como lo es Inglaterra, como lo es España, como lo es Holanda, que, que sí, que los reyes son enviados de Dios para proteger a su pueblo. No vamos a entrar en temas políticos, cada uno con su ideología, con su opinión, pero bueno, solamente estoy recordando cosillas. A lo largo de todo esto, bueno, la iglesia se ha venido transformando para bien, para mal. La obra humana siempre ha estado allí, la obra divina también se ha evidenciado plenamente. Y bueno, la iglesia ha manejado concilios, se reúnen las cabecillas de la iglesia y van transformando la dinámica eclesial. Uno de los concilios más importantes fue cuando el descubrimiento de América, ¿no? Entonces la nueva evangelización, todo este proceso, ese concilio dejó muchas pautas en lo que es la labor evangélica. Ese concilio afectó muchísimo la dinámica pastoral en Latinoamérica. Latinoamérica tuvo, digamos, un encuentro con Dios fructífero pero violento, muy violento. El proceso de imposición de la fe incluso atentaba contra la dignidad propia de las comunidades aborígenes. En este caso hablamos de los indígenas y de las comunidades más vulnerables. En este caso hablamos de los africanos que llevan como esclavos, sobre todo de Portugal. Portugal fue uno de los países que más llevó esclavos a Latinoamérica. Entonces, desde allí tenemos orígenes nosotros. ¿Sí? En el caso de los latinoamericanos, si hacemos un análisis de ADN, vamos a encontrar una mezcla de europeos, indígenas y africanos en todas nuestras venas. Eso es lo que somos. Bueno, aquí tienen a este morenito, que algo de europeo debe tener, bastante indígena y bastante negrito, con el debido respeto del término, pero para los venezolanos no es algo, este término no es racista, pero bueno, algunos países quizás le haga ruido, no hay nada, nada por allí. Sí, pasó así el proceso de Latinoamérica. Por sí ha sido el continente ha sido muy atropellado, no solamente hablando del proceso de cristianización, sino de los procesos de independencia. Claro, cuando sucede esta división entre los blancos peninsulares y los blancos criollos, que los blancos peninsulares, a pesar de estar en España, y un rey desde España tenía todo el poder de unas tierras extranjeras, y los blancos criollos, que eran hijos de blancos pero nacidos en Latinoamérica, eran menospreciados. Bueno, comienzan estos blancos criollos a crear movimientos independentistas buscando la libertad, una libertad que apostaba por todos. En principio no, pero después sí. Por lo menos para los venezolanos un ícono es Simón Bolívar, para los argentinos es San Martín, ¿no? Hay muchos movimientos independentistas apoyados y fomentados por la Revolución Francesa, apoyados por la independencia de Estados Unidos, la independencia de Haití. Y bueno, sucede este proceso independentista que fue muy golpeado, ¿no? Dicen estadísticas que el 80% de la población masculina en Latinoamérica murió en la guerra. Este proceso llevó a la liberación a la abolición de la esclavitud y también a reconocer el mestizaje, ¿no? Este racismo
que hubo mucho de los blancos en poder y humillaban al negro, al indio, a los mestizos. El color de piel definía muchísimamente tu estatus social. Eso quedó muy marcado, pero marcadísimo en la historia latinoamericana. Cuando sucede este proceso de abolición, de esclavitud y de una especie de igualdad, bueno, llevó a lo que podemos llamar una pobreza extremas, porque, bueno, los blancos criollos, que fueron los que fueron asumiendo, la redundancia, asumiendo quizás el liderazgo en la economía de las capitanías, de las provincias, de las ahora nuevas repúblicas, como la República de Venezuela, lo que era la Nueva Granada que pasó a ser Colombia, Ecuador en Quito, Perú, todos los procesos que llevó San Martín para liberar Argentina, Uruguay, Chile, ¿no? Este, de la historia de Norteamérica no estoy tan empapado, pero bueno, fue similar, ¿no? Estos procesos llevaron a que estas personas tomaran como el control político y económico, pero aún se seguía privilegiando a la clase blanca. Aunque ya los esclavos eran libres y los indígenas eran libres, la pobreza extrema marcó muchísimo a estas clases sociales, a estas clases sociales de la época. Y bueno, y así fuimos creciendo, fue tomando forma la república, fue tomando forma las diferentes formas de gobierno, centralismo, federalismo, dictadura, ta. Estas dictaduras que estuvieron muy fuertes, justificadas o no justificadas, para el contexto actual una dictadura es algo inviable. Esto que está viviendo Cuba, que está viviendo Venezuela y que han vivido otros países es algo que nos duele, ¿no? Y que sabemos que está en contra de todo tipo de rol democrático a lo que hemos apostado en la construcción de las repúblicas. Pero anteriormente, inclusive, Simón Bolívar era partidario de la dictadura. Recordemos que Simón Bolívar fue dictador, el dictador proclamado dictador de Perú, proclamado dictador de Colombia, porque se decía que, bueno, tenía que tener todo el poder porque el pueblo estaba acostumbrado, un monarca, bueno, necesitaba todo el poder como para el proceso de adaptación. Desde allí salió esta justificación de la dictadura latinoamericana. Sin embargo, ya cuando ocurre el siglo XX, ya los países comienzan a nutrirse un poco de esto de la revolución industrial. 100 años ya lleva en Europa, en Latinoamérica comenzó a principios del siglo XX, mayormente finales del siglo XIX, principios del XX, comenzó el boom petrolero, se comenzó a abandonar los campos. Las dictaduras seguían, la desigualdad seguía, la pobreza se incrementaba y la violencia era parte del día a día. Para la época de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, 50, 60, recordemos que en el 60 ocurrió el Concilio Vaticano II, que también transformó por completo la Iglesia. En Europa también había desigualdades, había rebeliones, por ejemplo la rebelión de la Juventud Obrera de Bélgica. Recordemos también este proceso de las mujeres buscando el voto, el sufragio. Recordemos también las mujeres quemadas en una fábrica que da origen al Día de la Mujer. O sea, ya había muchos movimientos de las comunidades menospreciadas, de las comunidades olvidadas por la política, por el gobierno, por nosotros los hombres los hombres de la época. Comenzaron a tomar liderazgo, comenzaron a haber muchos movimientos. La Iglesia responde a eso a partir del Concilio Vaticano II y reestructura la Iglesia de una manera que a algunos no les gustó, a otros les fascinó, pero bueno, le da mucha participación a esto, a las comunidades menospreciadas, a los laicos, a hombres, y en este proceso seguimos caminando para que muchas mujeres se integren a la dinámica pastoral, ¿no? Y bueno, Latinoamérica no se queda atrás. Muchos de estos movimientos
fueron afianzados por el marxismo. Marxismo, comunismo, digamos, sinónimo, que en ideología buscaba como la igualdad económica, social, emocional, sí, todos somos iguales, sea para un nivel político de Estado, y bueno, rompía un poco con las doctrinas propias de la iglesia porque planteaba esto, una sociedad sin Dios, sin religión, una sociedad totalmente horizontal, que si nos ponemos a ver un poco la ideología que plantaba de la igualdad y de no reconocernos uno más que otro, encaja perfectamente con el cristianismo. Pero bueno, esto, digamos que el marxismo olvidaba muchas cosas y atentaba contra la dignidad del hombre. Lo dijo Juan Pablo II, incluso por eso se abolió el comunismo en Polonia, porque Juan Pablo II dio pasos a esto, atentaba contra la dignidad y la libertad del hombre. Entonces no éramos iguales por reconocimiento, por reconocer al otro como persona, sino éramos iguales en un sistema político donde el Estado te decía qué puedes y qué no puedes comer, qué puedes y qué no puedes hacer. Entonces era una dictadura. El comunismo va de la mano de dictadura. Perdón si hay alguien aquí que es completamente de izquierda, que apoya el marxismo, que ha estudiado sociología, pero estoy hablando desde la luz del magisterio de la iglesia. Yo no estoy atentando ni contra su creencia, ni contra lo que profesan, pero no puedo callar, y menos si vengo de un país que ha estado de la mano del comunismo y he visto cómo mi gente ha sufrido, ¿no? Entonces, repito, no estoy aquí como para cambiar las ideologías políticas ni nada, pero sí estoy aquí para caminar de la mano con la historia para llegar a un horizonte. Ese es mi trabajo como facilitador. Ya he hablado 17 minutos y aún todavía no he entrado en tema. Solamente estoy en historia. Esto va para largo. Bueno, resulta que estos movimientos de estas comunidades menospreciadas comienza a tomar fuerza y bastante en Centroamérica y en Colombia. Comienza a armarse grupos pequeños, menospreciados, pobres, campesinos, desplazados, que les quitaban sus tierras, que les quitaban todo para defender lo suyo, ¿sí? Se comienzan a armarse las guerrillas y Latinoamérica entra en conflicto, ¿no? También pasó en Chile, pasó en Perú. este, Comienzan estos pequeños grupos a armar una guerra civil que se evidenció incluso hasta en México, ¿no? Eh, Recordemos en México la guerra cristera, también era un poco de antirreligión, pero también de menospresión a las clases sociales. Bueno, en fin, hay mucha historia, y yo no soy historiador, pero bueno, es importante conocer lo que somos para no repetir nuestros propios errores. Estaba la Guerra Fría también estaba por allí, estaba este proceso de la Revolución Cubana también, con Che Guevara, Fidel Castro. Entonces, había muchos movimientos de los grupos menospreciados por nuestra historia latinoamericana. La iglesia se hizo parte de esto y surge lo que llamamos la teología de la liberación. La teología de la liberación surge como para decir que vivimos en una sociedad oprimida y que eso es antievangélico, y que tener la libertad, librarnos de las cadenas de opresión, es construir el reino de Dios. Y esos son los orígenes de la teología de la liberación, planteada por un padre brasileño, planteada sobre todo el padre de la teología de la liberación es un peruano llamado Gustavo Gutiérrez, y que fue uno de los grandes líderes de este movimiento que nutrió y afectó mucho a Latinoamérica. La teología de la liberación es de donde surge la acción preferencial por el pobre. El pobre, el necesitado, el pobre que está oprimido por los gobiernos, que es un sujeto de derecho que le han quitado todos los tipos de derechos, de vivir una vida digna, de servicio. Y la teología de la liberación, eso iba de la mano con ellos para que alcanzaran la libertad y pudieran tener una vida digna, porque eso es lo que nos pide el Evangelio. Fíjense que suena bonito y que en parte ideológicamente es correcto y es bíblico, ¿no? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichoso el que trabaja por la justicia, ¿no? Por la justicia y la paz. Y vivir en condiciones totalmente injustas, y condiciones que aún se enmarcan en Latinoamérica y que ya es parte de nuestra identidad.
Fíjense, no recuerdo si hay alguna persona de Colombia aquí, pero si nos vamos a Bogotá, el clasismo está, ¿no? Porque las zonas están divididas por estratos. Estratos por según la cantidad de sueldo que cobres. Entonces, estrato 1, estrato 2, estrato 3. Entonces, los del estrato 1 no se la llevan con los del estrato 6. Es una realidad. En Venezuela surge también cuando llega Chávez al poder, la división de clases sociales era muy fuerte, había gente muy rica y gente muy pobre, y el rico menospreciaba al pobre, y todo esto desde este movimiento, este rencor que se generó del pobre, el pobre en general, en su mayoría, apostó por alguien que les hablaba bonito, por alguien que les movía, que les sentía queridos, que les hablaba de libertad de derecho, y votan por esta ideología socialista que bueno, que llevó a la destrucción de una economía de un país, pero esos son los orígenes y eso sigue pasando en muchos países latinoamericanos. Bueno, la teología de la liberación plantea esto, la acción preferencial por los pobres, que librara las batallas para ser opresor, pero bueno, la teología de la liberación tuvo muchísimos errores. Uno de esos grandes errores era menospreciar la acción salvífica de Dios en el presente, sino que todo era futurista. Hablamos de un Dios futurista. El presente es ajeno a la voluntad de Dios y Dios se nos presenta cuando alcancemos la libertad, en el camino de la libertad. Pero nos olvidamos que en esa situación de pobreza Dios también manifestaba su amor y su misericordia, ¿no? El Dios del presente, el Dios del signo de los tiempos, el Dios que se encarna. Y dejamos de reconocer en los rostros sufrientes del Evangelio que allí estaba Dios. Y comenzamos a pensar que Dios iba a estar cuando estos alcanzaran su libertad. Y no, Dios lo iba a acompañar a la libertad, ya Dios estaba allí. Entonces, eso fue uno de los grandes conflictos de la teología de la liberación, porque la Iglesia del Vaticano la rechazó rotundamente. Es como, seguimos, actuamos por la acción preferencial por los pobres, pero no dejemos de reconocer a Dios. El segundo problema de la teología de la liberación es que se ligó completamente a un movimiento político llamado marxismo y que atentaba contra la dignidad del hombre. Pasó muchísimo en Centroamérica, ¿no? Sacerdotes dejando la sotana y tomando armas para estar con el pueblo y apoyarlo. Y sí, hay que estar con el pueblo, pero no podemos dejar de un lado a la fe. Comenzaron a surgir lemas como no solo orar basta, y se salían sacerdotes con piedras y luchando. Y sí, somos partícipes de una sociedad, debemos defender nuestros derechos, pero eso no implica transformar o dejar la figura de Dios a un lado, creyendo que la violencia y que dejar los espacios eclesiales y pastorales beneficia del todo a una sociedad, porque estamos valorizando netamente un proceso social, que sí, Dios se presenta en lo social, pero dejamos de nutrir la fuente de gracia, ¿no? Tiene que haber una comunión perfecta, una unión sociedad-iglesia que permita a una república, a una ciudad, a una nación, caminar de las manos de los valores evangélicos. Bueno, esto sí es una disputa eclesial, pero uno de los frutos gigantes es esto, la acción preferencial por los pobres. ¿Qué carrizo tiene que ver esto con la acción preferencial por los jóvenes? Latinoamérica. Les mencioné que el 80% de la población masculina murió durante las guerras de independencia, llegaron las pandemias, llegaron las enfermedades, que ya estaban desde la colonia, pero se fomentó por tanta violencia, tantas muertes, tanta peste. Y la población de Latinoamérica es una población muy joven. Fue, bueno, ahora aún no tanto como antes, pero sí era una población muy joven. Y la teología de la liberación empezó a reconocer a Latinoamérica como una población joven. Es decir, eran los jóvenes los responsables de romper cadenas, eran los jóvenes los que iban a dar la libertad, los que eran rebeldes, los que podían quemar cauchos, los que podían abolir un gobierno. Entonces la figura del joven comienza a resaltar. Es importante para la transformación por lo que hace. David Miguel nos dio un tema sobre los paradigmas de los jóvenes. Anteriormente se valoraba el joven por lo que hacía, pero tuvimos un módulo pasado donde empezamos a valorar al joven por lo que es y no solo por lo que puede hacer. Fíjense que son muchas las cosas que les estoy hablando, yo lo sé que les estoy saturando de información, pero bueno, hagan pausa, reflexionen, sigan, si quieren vean este video en 2 etapas, no pasa nada. Ok, me perdí la idea.
Ajá, la acción preferencial por los pobres y los jóvenes. El promedio de hace algunos años, por ejemplo, de Venezuela, que es el país que más conozco en Latinoamérica por ser nativo de allí, aunque ahora vivo en España, en Barcelona, el promedio hace 10 años de Venezuela era una población de 26 años. 26. Ya yo tengo 27, es decir, paso para arriba del promedio. Entonces hablamos de Latinoamérica como un continente joven, porque el promedio de vida suele ser muy bajo, ¿no? La tasa de mortalidad suele estar entre los 47 y 48 años y bueno, la calidad de vida se ha ido, aunque ha ido mejorando a lo largo de la historia, siempre ha sido deteriorada. Entonces el joven y los pobres van muy de la mano. Los documentos latinoamericanos, eh, la teología de la liberación sí fue importante, fue rechazada por el Vaticano, sobre todo por Juan Pablo II, incluso Benedicto XVI, ¿no? Ya Francisco nos abre un poco la puerta sacando los sorbos bonitos que tuvo la teología de la liberación y asumiéndolos en la iglesia. Por eso muchos acusan al Papa de marxista y comunista, pero no podemos negar que también allí hubo obra de Dios, sino, o sea, sería antievangélico y sería anacrónico empezar a juzgar la historia de algo que nutrió la iglesia o que la desfavoreció, ¿no? En su momento se juzga las cruzadas y la Inquisición, pero bueno, todo tiene un contexto histórico que hay que valorar. Y el contexto histórico de esto estamos hablando de una Latinoamérica pobre y oprimida. Repito, no estoy a favor ni en contra de la teología de la liberación, son ustedes los que deciden, los que asumen, pero les tengo que dar todas las herramientas para que ustedes puedan ser jueces de qué tomar y qué no dejar. Sobre todo ustedes que conocen sus historias. Hay muchísimas personas aquí de El Salvador, de Guatemala, de Panamá, que conocen estas historias mejor que yo. Monseñor Romero es una sustancia clave en este proceso de la teología de la liberación, que no fue teólogo de esta vertiente, sí estuvo muy de la mano con este movimiento y con los pobres, y digamos que es lo bueno. Fíjense que de aquí surgió obras de santidad. Entonces, luego el Concilio Vaticano II, y viendo toda esta realidad que le estoy planteando, y viendo cómo la iglesia latinoamericana comienza a cambiar y transformar su forma de hacer pastoral y de estar con los oprimidos, surgen también las conferencias latinoamericanas a partir del CELAM. Antes del Concilio Vaticano II estuvo la conferencia de Río, ¿sí? Luego tuvo la conferencia de Medellín, luego la de Puebla, luego la de Santo Domingo y por último la de Aparecida. En esto ya Monseñor Mariano lo explica muy bien, pero bueno, se los recalco un poco. Comienza también a tomar la iglesia latinoamericana, no desde la ideología, pero sí nutrida por la ideología, esto de la acción preferencial por los pobres, porque Latinoamérica es un continente, fue un continente muy pobre y es un continente pobre en comparación con la calidad de vida que tiene el norte de Europa, mucha parte de Asia, y bueno, Latinoamérica y África van muy de la mano en esto de las pobrezas en promedio de la población y la desigualdad. Se toma esto la acción preferencial por los pobres y en el documento de Puebla la acción preferencial por los jóvenes. Todo documento también tiene una parte importante de los jóvenes. En Medellín se reconoce el joven como esto, como rompedor de cadena, inspirado por la juventud obrera de Bélgica. El joven puede liberar, puede oprimir, puede desoprimir, puede romper cadena, es rebelde, Entonces empieza a valorar al joven por lo que hace. Luego en el documento de Puebla, ya sí, el joven, acción preferencial, porque el joven necesita, ya comenzamos a hablar de necesidad, necesita espacio, necesita futuro, necesita proyectos, necesita un mejor ambiente, ¿no? Entonces ya no solo se valora por el joven por lo que hace, sino por lo que desea, por transformación. Sin embargo, es en el documento de Santo Domingo, inspirado por los 500 años de evangelización, donde se comienza a valorar al joven por lo que es. El joven, dinámico, auténtico, transformador, soñador, también se comienza a hablar de sus carencias, está limitado por la pobreza, por la desigualdad, por la falta de estudio, por las drogas, por la prostitución, pero el joven lucha contra todo esto. Ya se comienza a valorar un poco el joven por lo que es antropológicamente, por lo que es socialmente y por lo que sus anhelos y vocación busca. Ya esto es una mirada más cristiana. Aparecida perfecto este documento en el 2007 de la mano de Benedicto, da un plus
excelente porque ya el joven es una parte importante de la dinámica eclesial. El joven es fuente de esperanza y de vida para la iglesia. El joven nutre nuestra acción pastoral. Nuestra pastoral tiene que estar enfocada hacia los jóvenes, porque son ellos los que no son el futuro, son el presente. Y si Latinoamérica es un continente joven, vamos a nutrirnos de ellos, ¿no? Entonces ya Latinoamérica reconoce pastoralmente que el joven sí es un lugar teológico porque de ello nace, de su dinámica, de su entrega, Dios se va presentando y va manifestando su acción salvífica. Lo reconocemos completamente. Esto que hay que examinar, que ha hecho la pastoral juvenil latinoamericana, que se ha ido nutriendo de esto y ha apoyado muchísimo el trabajo con los jóvenes. En Venezuela incluso la acción pastoral marcada por el Concilio Plenario de Venezuela, en el documento número 4, dice así, Jesús, buenas noticias para los jóvenes, ¿no? Y marca una dinámica pastoral que no del todo está cumpliéndose, pero bueno, vamos en camino hacia. Francisco lo tiene muy claro y Francisco, bueno, Juan Pablo lo tuvo clarísimo, creó la Jornada Mundial de la Juventud para estar con los jóvenes y valorizó la experiencia de los jóvenes. Benedicto la continuó y Francisco la está haciendo a plenitud, convocó un sínodo de los obispos donde se toma ya este término, pero para nivel mundial, si el joven es lugar teológico. Lo comentaba María José, que fue auditora del sínodo, que bueno, ese término causó muchas disputas porque muchos obispos decían, pero no todos somos lugar teológico. Sí, pero en el joven hay una novedad, que por estar en una etapa de transformación, la acción salvífica de Dios se va presentando en este proceso, ¿no? Este proceso de transformación, de dinámica, de entusiasmo, de energía, de construcción, de dolor, de proyecto, de vocación. O sea, la etapa de la juventud es la etapa más sensible de la historia de crecimiento de la humanidad, porque de niños todo es un poco más estable, se va desarrollando, digamos, un poco más corporalmente y va definiendo un poco su personalidad, pero siempre de la mano de sus padres o de su figura paternal, maternal. Y ya de adulto hablamos un poco más de estabilidad, aunque esto también está sujeto a todas las desventajas sociales que se nos presentan. Pero el joven es el que en su proceso de crecer, de madurar, está en una constante búsqueda de un horizonte. ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero? Y ese camino al horizonte es de la mano de Dios y Dios se va presentando allí. Entonces es en esta dinámica del joven donde debemos aprender a reconocer la acción salvífica de Dios. Entonces allí está el corazón del joven como lugar teológico, ¿sí? Y que el sínodo de los obispos, entre estas discusiones, lo aprobó y está en las Christus Vivi. Reconocer en el joven, bueno, malo, violento, todo santo, estudioso, bruto, como quieran llamarle, que en su camino de vida, en su propia experiencia de juventud, Dios se presenta y que debemos acercarnos y darles a conocer a Jesús para que su vida se configure y se transforme. El hecho de que digamos que el joven es un lugar teológico, no estamos diciendo que el joven es santo o que el joven ya está en el camino, ya es salvo, o de que el joven nos va a enseñar más de Jesús de lo que ya somos. No. Es tener una mirada social y cristiana donde podamos descubrir en la juventud cómo Dios se nos presenta y qué nos dice en nuestra propia vida. Vuelvo al término de la otredad. La mayoría de nosotros los acompañantes, cronológicamente ya pasamos la etapa de la juventud, pero tenemos una vocación hacia los jóvenes, pero ya el joven pasa a ser otro. Pero en la otredad yo fortalezco mi identidad y mi identidad va de la mano de este proceso de vocación que quiere estar con los jóvenes. Entonces, este proceso de acompañamiento nos tiene que nutrir a nosotros para fortalecer nuestra propia identidad. Y fortalecer nuestra propia identidad, fortalecer nuestra humanidad, fortalecer nuestra pastoral, y es reconocer también que Dios va obrando en nosotros a través del otro. No porque ya yo tengo todo el material para acompañarle y guiarle en su vida, no, sino que me dejo sorprender y cautivar con su vida, así como lo hizo Jesús con los discípulos de Maús, así como lo hizo Jesús con Juan, así como lo hizo Jesús con María, Marta y Lázaro, así como lo hizo Jesús con sus apóstoles, como Jesús también se dejó sorprender y cautivar con la mujer hemorroísa, con los leprosos, ¿no? Con el desfavorecido Jesús también se dejó maravillar. Uno de los evangelios más claros, los relatos, es la mujer que pide la ayuda de Jesús y Jesús lo dice, pero no, mira, los perros no comen en la mesa del amo.
pero ella desde su fe y su espiritualidad y su dinámica dice, pero los perros a veces comemos de las migajas, ¿no? Y eso transforma la visión de Jesús. Jesús como, wow, tu fe, qué bonito, qué bonito. Entonces, por ahí van los puntos, ¿no? De tratar de sorprendernos y de dejarnos maravillar en la novedad de la juventud, porque en la novedad hay salvación, en el movimiento hay salvación y está Dios. Entonces, digamos que con este reencuentro ya profundizamos bastante en qué significa ese lugar teológico, en esto de la teología de la liberación, qué implica eso para Latinoamérica, qué implica apostar por los jóvenes, que apostar por los jóvenes no es algo netamente pastoral. La pastoral tiene que estar ligada a lo social. Debemos apostar por que los jóvenes se formen, debemos apostar que los jóvenes crezcan profesionalmente, por brindarles espacio, porque transformen su futuro, porque se reconozcan que son valiosos, porque hagamos que su vida sea plena, ¿no? Y no desde la comodidad, sino desde la dinámica, desde con Jesús puedo transformar, de que soy parte de este proceso transformador y configurador de construir la civilización del amor, de que no eres un apoyo, sino que eres protagonista, porque protagonista de la dinámica eclesial latinoamericana. Para los que están en España, en África, en Italia, el mismo cuento, son realidades diferentes, ¿no? Pero que la globalización nos está llevando a esto. Seguimos, muchos jóvenes, estamos viviendo una sociedad que no está apostando por la familia, no estamos teniendo nuevas generaciones, entonces esta dinámica son los jóvenes los que van a ir dinamizando el mundo, ¿no? Tanto a nivel ambiental como no es por entrar en juicio, ¿no? Pero las antiguas generaciones, digamos que la mía, eh, hubo se hizo mucho desastre, tanto a nivel político, social, ambiental, y estamos conscientes de una nueva generación de cristal, como suele llamarse, que está disconforme con esto que va viendo y experimentando, pero que al mismo tiempo va transformando. Veamos al presidente de El Salvador, incluso no estoy ni a favor ni en contra, tengo mi propia percepción, pero no quiero contaminarlos con ello. Pero bueno, vemos como desde la propia experiencia de su juventud le está dando un giro a la política latinoamericana, ¿no? Y muchos presidentes jóvenes y presidentes mujeres pues también van dinamizando procesos sociales en los países donde se van presentando, en Islandia, Nueva Zelanda, ¿no? El presidente joven de Canadá, que ha sido catalogado uno de los mejores presidentes, ¿no? Cómo debemos apostar porque los jóvenes se inmersan en esta sociedad que está saturada un poco de estas antiguas generaciones y que estas nuevas generaciones necesitan ser protagonistas sin desplazar la experiencia, de la mano de la experiencia de aquellos que han caminado, pero este siglo XXI necesita transformarse en la propia transfiguración de Jesús, ¿no? Desde, digamos que uno de los mayores evangelizadores fue Juan, desde su propia humildad y amor fraterno de Jesús. Su juventud le permitió maravillarse en Jesús y ahí nos dejó esta escuela y este evangelio que es hermosísimo, porque es un evangelio de amor, es la mirada del amor. Entonces, eso es lo que nos invita un poco el joven como un lugar teológico, reconocerlo, descalzarnos, reconocerles como tierra sagrada, como esa zarza ardiente, porque nuestra vida también lo fue y nutrirnos de esa juventud también nos hace tierras sagradas a nosotros. Entonces, sin más, espero que esta catequesis de 40 minutos, wow, perdón por el tiempo, espero que la hayan disfrutado. Recuerden que les hablo desde mi formación y experiencia, no todo lo que diga tiene que ser cierto, pero sí tiene que moverles. Eso, la formación de Horizonte Joven no es una formación que te va a decir que es correcto y que no es correcto. Y eso no va de parte de la espiritualidad ignaciana. La espiritualidad ignaciana te va a dar luces y tú decides qué tomas y qué dejas, qué te mueve, qué te molesta. Mira, esto que dijo este tipo me molestó, esto nota. Y esos sentimientos que te va llevando es como Dios se va comunicando. Cómo está ese choque del buen espíritu y el mal espíritu propio en ti hasta que tú descubras la propia verdad, dejando escuchar lo que Dios va diciendo en ti.
Eso es un poco de lo que es la espiritualidad ignaciana. Tomen lo que les consuele, ¿no? Los que les cause ruido, lo releemos, mira, sí, no estoy de acuerdo, porque nuestras historias son diferentes, nuestra percepción de Dios, incluso aunque estemos en el mismo camino, va a ser diferente y es normal, porque la misma forma que María veía a Jesús no fue la misma forma que José vio a Jesús, ni la forma que Juan vio a Jesús, ni la que Judas vio a Jesús. Por lo menos esta comparación, Juan y Judas, que fueron discípulos y ambos fueron amados, miren los polos, ¿no? Judas desde una percepción de amor y Judas desde una percepción, mira, este tipo no me convence. Entonces, nuestra percepción de fe va a ser diferente porque es parte de nuestra visión humana. Pero no por eso relativicemos la verdad. No por eso opaquemos la verdad por nuestra propia ideología. Entonces, tratemos de nutrirnos de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que nos dicen, para a partir de allí poder abrazar desde la misericordia del Evangelio a tantos jóvenes latinoamericanos, españoles, africanos, que necesitan ser reconocidos para transformar una sociedad en una sociedad más justa y más fraterna, para ser constructores de la civilización del amor, para apostar por un mundo lleno de paz y justicia, para acabar con las guerras, para que haya equidad, para que haya justicia, para que haya amor, para que no haya machismo, para que las mujeres puedan ya no vivir lo que se vivió antiguamente menospreciada y puedan también asumir protagonismo. O sea, cómo formemos a las nuevas generaciones, cómo el mundo va a tomar forma. Dejemos esta guerra de generaciones que nos lleva a nada, ¿no? Si la generación actualmente es una generación un poco sensible, que todo le molesta, bueno, sepamos transformarlas, ¿no? No desde el juicio, sino de cómo todo esto que te sensibiliza, podemos a partir de allí comenzar a transformar, ¿no? De lo que te hace ruido, el ruido es necesario porque si no hay sentimientos, si eres inerte, no vas a hacer nada y vas a vivir la conformidad. Y lamentablemente esta generación de jóvenes actuales es una generación muy frustrada, y se los digo desde la experiencia, ¿no? Porque somos formados, creo que es la generación más formada a nivel histórico, que muchos han tenido muchísimo acceso a la formación académica. Es eh, una juventud que se le ha vendido un mundo perfecto en redes sociales, y que todo eso que se nos ha vendido y que se nos ha ofrecido no hemos alcanzado. ¿Cuántos médicos no están trabajando en una cafetería? ¿Cuántos ingenieros no están como cuidador como gerocultores, cuidador de ancianitos? ¿Cuántos profesionales que quieren apostar por un cambio se les ha negado el proceso de ser partícipes de una jornada profesional? ¿Cuántos jóvenes, incluso en la iglesia, son callados, ¿no? Entonces, esta generación que quiere, que conoce, que es muy conocedora, ha sido una generación que se le ha trancado el paso y se le ha negado oportunidades. Esto hay que saberlo acompañar, porque lamentablemente la sociedad no reconoce aún la juventud como un sistema transformador. Entonces, perdón por decir tanto, entonces, es necesario este abrazo y este caminar desde la espiritualidad de Maús, que el joven pueda reconocer y romper esta frustración, y que esta sensación de frustración que muchos vamos llevando sea una sensación transformadora y transfiguradora. Desde Jesús, con la ayuda de la experiencia de aquellos que más han caminado, con la ayuda de la experiencia de aquellos que han tenido un encuentro fructífero con Dios y cercano, desde la humildad, la solidaridad y el amor. Va a ser mi único video para este tema, no va a haber más videos como en el otro tema. Espero que lo hayan disfrutado, perdón por hablar tanto, ya tengo sed, estoy cansado también, pero bueno, me inspira muchísimo hablar de esto. Les mando un abrazo y Dios los bendiga.